Hola a todos y todas que están viendo este video. Hoy vamos a hablar un poco de la formación estocástica del ciudadano actual y cómo ésta ha venido evolucionando en dos países hermanos, España y Costa Rica. Para eso nos acompañan la doctora María Magdalena Gea Serrano de la Universidad de Granada, España, y el doctor Edwin Chávez Esquivel del proyecto Reforma a la Educación Matemática en Costa Rica. Voy a iniciar con María Magdalena. Veo que tienes una licenciatura en matemáticas, pero poco a poco te fuiste especializando en el área de estadística, obteniendo una licenciatura en ciencias y técnicas estadísticas y un máster universitario en estadística aplicada. Luego continúas tu formación específica en didáctica de las matemáticas en la Universidad de Granada, consiguiendo un máster oficial y el título de doctora en ciencias de la educación. Pero has centrado toda tu investigación en temas asociados a la didáctica de la estadística y probabilidad. Me gustaría que nos contaras un poco cómo surgió ese interés por especializarte en la estadística y en su didáctica. Bien, pues realmente eh, eh, disfruté mucho en toda mi formación académica estudiando matemáticas. Me encanta resolver problemas, me apasiona el observar cómo mi conocimiento poco a poco se va desarrollando y en ese sentido pues soy una enamorada de las matemáticas, pero ciertamente cuando me tropecé en la formación académica, en la titulación de matemáticas, en problemas sobre estadística y concretamente en probabilidad y combinatoria, fue como yo misma me enfrenté a conocimientos que aparentemente son simples, pero requieren de una comprensión profunda. Y de ahí que ya tenía esa inquietud sobre profundizar en la comprensión en conceptos en estadística y probabilidad. Bien, pues mi formación en la Universidad de Murcia, luego pues viajé hasta Granada, donde instalé pues mi vida familiar y continué mis estudios ya eligiendo realmente aquello que ya me había cautivado, que me había promovido el interés y era la estadística. Ahí es cuando pues conocí también a la profesora Carmen Batanero, hice los estudios de segundo ciclo y me comprometí con la estadística como científica, pero cuando yo me enfrentaba a problemas en los que me encontraba un reto, el compromiso era más reflexionar sobre qué ocurría, qué dificultad añadida tenía un conocimiento matemático que provocaba una reflexión sobre la comprensión. Y ahí es cuando la heurística, las falacias, las ideas contraintuitivas me provocaron una reflexión hacia la docencia. Si mi formación avanzada me había hecho encontrarme con unos retos que el conocimiento per se era difícil, yo misma tenía errores que la investigación detectaba como errores de falta de conocimiento y mi formación era avanzada. Pues ahí fue cuando comenzó mi compromiso sobre la investigación en educación estadística, cómo aportar resultados, recursos, mejoras para el docente y que redunden en el aprendizaje significativo del estudiante. Y ahí empecé a rodar de mano de buenos maestros, mi directora, como he dicho, Carmen Batanero, y de ahí la trayectoria que, pues bueno, ese es mi compromiso, ¿no? La mejora del sentido estadístico en el estudiante. Muy bien, claro, Carmen Batanero, una persona muy querida aquí en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y muy conocida por sus trabajos, una amplia trayectoria. Eh, Edwin, tú, al igual que María, tuviste una formación inicial en enseñanza de la matemática, ¿verdad? Pero luego obtienes una maestría en estadística de la Universidad de Costa Rica. Además, trabajaste en el campo de la teoría estadística en la Escuela de Estadística de esta universidad. Sin embargo, un hecho que me llama poderosamente la atención es que luego te titulas de doctor en educación, con énfasis en la enseñanza de la estadística y la probabilidad. Y a partir de este hecho, he visto que has centrado tu docencia y la investigación en esa línea. Al igual que con María, me gustaría saber cómo surgió ese interés por especializarte en estadística y también en su didáctica. Bueno, muchas gracias y
y un caluroso saludo para quienes nos están viendo y para los acá que compartimos experiencias. Bueno, realmente voy a extender un poquito hacia atrás el análisis. Yo, al salir de la escuela, me dediqué a trabajar en ebanistería, todo este trabajo con maderas. Y después voy a decir por qué es que toco este tema. Esto se relaciona con una forma muy pragmática de ver el mundo, muy práctica. Un uso de las matemáticas hacia la elaboración de muebles, lo que le da a uno un concepto de practicidad. Cuando ingreso a la universidad y ingreso a estudiar matemáticas y su enseñanza, en realidad recibo una formación muy estructurada matemáticamente, geometrías, análisis real y complejo, etcétera, etcétera. Una serie de áreas, incluso probabilidad y estadística, pero desde un punto de vista teórico. Esto de alguna manera contrasta con esa formación pragmática que tenía de mi adolescencia en la elaboración de muebles. Entonces, de alguna manera, como que sentía que faltaba algo y mi enseñanza se basaba muy poco en la aplicabilidad de aquellas áreas. Entonces, cuando empiezo a laborar a nivel universitario, por suerte, ante la ausencia de profesores en enseñanza de la estadística, se me asignan cursos de probabilidad y estadística. Y entonces resulta que ahí encuentro una necesidad porque esos cursos demandaban un conocimiento didáctico que yo no tenía. Entonces de allí me di a la tarea de empezar a encontrar formas para poder hacer atractiva la enseñanza de esas áreas, pero sobre algo que no tenía mucha experiencia. Entonces la única forma de aprender en esa etapa es estudiando. Ojo, que tampoco tenía una formación estadística como tal. Esto me dio pie para que tan pronto tuve oportunidad, empezara un posgrado en estadística. Fue un posgrado muy rico, en realidad un posgrado muy particular, que no se da por desgracia en estos momentos, pero que tenía diversos elementos. Esto, para no casarlos con el cuento, me llevó a trabajar mucho en la parte demográfica, muchos de los estudios de población, su dinámica y todo esto que realmente tenían una aplicabilidad muy grande. Y me sentí muy lleno en este campo. Después de graduarme, me especialicé incluso en la investigación, en el campo demográfico y en el desarrollo de cursos demográficos. Empecé a escribir sobre demografía, sobre la enseñanza, la demografía, etcétera. Y trabajé mucho en población y medio ambiente y en cosas de ese tipo que realmente me llenaron mucho, porque me llenaron aquel vacío que tenía de para qué, del cómo aplicaba todo esto. Sin embargo, no podía dejar de sentir esa espinita que tenía por la matemática y por su enseñanza. Y me encontré un vacío enorme en el campo, en nuestro país y en la región, en el campo de la enseñanza de la probabilidad de la estadística. Prácticamente no se hacía nada, a pesar de que desde algunos años en el currículo de Costa Rica, desde 1995, se había incluido la enseñanza de la probabilidad de la estadística. Sin embargo, no se estaba haciendo nada para ver qué se estaba haciendo y cómo se estaba haciendo y si realmente estábamos enfocados por el camino cierto. Esto provocó para que empezara a estudiar el tema, me hizo variar un poco mis líneas de investigación y gracias a la Universidad Nacional pude especializar más la investigación en ese campo y tratar de incidir un poquito más en la forma en que se estaba enseñando. Ahí fue cuando conocí a Carmen Batanero, dicho sea de paso. Esto me trajo a la idea de que necesitábamos desarrollar mucho ese campo. Hice una investigación sobre cuál era el estado actual de la enseñanza de la estadística en el país, eso por allí del año 2005, 2006 más o menos, y me di cuenta que a pesar de que estaba en el currículo, realmente era muy poco lo que se estaba haciendo, porque en el mejor de los casos, lo que se estaban enseñando eran procedimientos, técnicas de construcción de cuadros y gráficos y más allá. No tenía ningún significado estadístico realmente, sino que eran procedimientos propiamente. Esto entonces realmente me dio la necesidad de, primero, de denunciar lo que estaba pasando en relación con eso, que lo tengo en algunos artículos allí y en algunas conferencias que se dieron en ese momento, y después incursionar ya con el trabajo propiamente del Ministerio de Educación en programas de estudio. Entonces, en realidad fue porque encontré un nicho
donde se había hecho muy poco y que realmente el país requería que se trabajara un poco más en la enseñanza de la probabilidad de la estadística. Realmente fue así que incursioné así. Muchas gracias por la pregunta, Luis. Sí, bueno, como saben, a mí también me apasiona la estadística y su didáctica. En mi caso, hay coincidencias con la historia de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, yo empecé, bueno, la formación inicial en estadística mía fue muy básica, un curso nada más de métodos estadísticos, entonces, pero cuando entro a trabajar a la universidad, a la Universidad Estatal a Distancia, en la cual sigo laborando, se me asigna el curso de probabilidad y estadística matemática para futuros profesores de matemática. Tuve que, al igual que Edwin, empezar a autocapacitarme, ¿verdad? A, en estas áreas, comprar libros, estudiar un poco, porque mi formación era baja, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, pero ahí poco a poco me empezó a gustar esos temas y su didáctica. Además que por esas cosas de la vida, mi hermana, la que me sigue, estudió estadística ya. Eh, Trabaja como estadística y dicho sea de paso. Fue alumna mía. Exacto. Eso iba a decir, Costa Rica es tan pequeño, ¿verdad? Y después cuando conozco a Edwin, me doy cuenta que Edwin fue el profesor de mi hermana en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Pero hay un hecho que me marcó de manera muy especial, fue en el 2010, en el tercer encuentro de enseñanza de la matemática de la UNED. Ahí conocí personalmente a Carmen Batanero. Yo había leído bastante de ella, pero no la había conocido personalmente. Y tuve el gran privilegio de que ella y su esposo, Juan Godino, asistieran a mi ponencia ese día. Y que bueno, que tenía que ver un poco con lo que era simulación de experimentos aleatorios y su didáctica, ¿verdad? Y por esas cosas lindas de la vida, esas sorpresas hermosas, más de 10 años después de ese evento, me encuentro ahorita realizando la tesis doctoral bajo la dirección de Carmen. O sea que la vida, como diría Rubén Blades, la vida te Te da trae sorpresas. sorpresas te trae la vida. Pero claro, en todo ese periodo, después del 2010, he tenido grandes mentores que me han ayudado a que me guste más esta área, ¿verdad? Pero aparte de eso, he aprendido mucho de eso. Y bueno, dicho sea paso, los invitados a este video han sido amigos y mentores, ¿verdad? En este proceso de conocimiento. Edwin lo conocí en el 2000, por ahí del 2011 personalmente, porque ya yo había leído cosas de él, porque trabajamos en el proyecto Reforma a la Educación Matemática en Costa Rica, y ahí he aprendido cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Y a María la conocí porque precisamente ese interés mío en aprender más de didáctica de la estadística y didáctica de la probabilidad, ingresé a estudiar en el máster en didáctica de la matemática de la Universidad de Granada. Y ella, aparte de que fue mi profesora, una gran profesora, fue una excepcional directora de trabajo final de máster, donde compartimos y aprendí mucho de ella, no solamente en las didácticas específicas, sino en investigación. Es una gran investigadora. Bueno, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, como sabemos, ustedes se han especializado en la estadística y su didáctica porque, bueno, imagino que al igual que yo, la consideran muy importante en la educación básica del ciudadano actual. Así que me gustaría saber su opinión respecto a qué tan relevante es la formación estocástica en un contexto cotidiano, el que ya conocemos, bombardeado de información estadística. Edwin, a partir de tu experiencia, no solo en la enseñanza de cursos relacionados con la estadística, la probabilidad y como, bueno, nos decías, la demografía, que ha sido el área en el que más trabajaste, sino también como investigador y consultor en estas áreas, ¿qué opinas al respecto de esto? Bueno, voy a hacer referencia a una cita que se incluye en los programas de estudio, pero que corresponde a la OCDE sobre lo que es la competencia matemática para los estudiantes preuniversitarios, básicamente. Dice así, se entenderá por competencia la capacidad de los alumnos para aplicar conocimientos y habilidades y para analizar, razonar y comunicarse con eficiencia cuando plantean, resuelven e interpretan problemas relacionados con distintas situaciones. Más adelante dice,
Es una capacidad del individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en una variedad de contextos. Incluye razonar matemáticamente, usar conceptos, procedimientos, hechos y herramientas para describir y explicar y predecir fenómenos. Ayuda a los individuos a reconocer el papel de las matemáticas en el mundo y a hacer juicios bien fundamentados y decisiones necesarias para ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. Es un documento de la OCDE del 2010 y está en la página 4. Si uno revisa el contenido de este documento, que es la esencia de los programas de estudio de Costa Rica actualmente, se encuentra de que si usted sustituye allí las matemáticas y pone estadística, en realidad calza al dedillo, como anillo al dedo, porque la estadística en sí es una herramienta con un potencial didáctico para poder llevar a cabo esta labor en las aulas y contribuir en la adquisición de habilidades propias para lograr esta competencia, como ninguna otra área de las matemáticas, diría yo. O sea, tiene una riqueza tan profunda que permite realmente contribuir para que, a través de esa formación de lo que Carmen Batanero llama como cultura estadística, que es un concepto que se ha venido usando ya hace algunos años, realmente el joven pueda recibir y adquirir esas habilidades que le permitan desde discriminar la información que recibe, ¿verdad? Poder valorar las fuentes, de poder analizar el contenido de esa información, su validez para el contexto en el que se encuentra, razonar y argumentar y comunicar sus ideas a través de los datos que recibe, que en realidad yo creo que eso permite que la enseñanza de las matemáticas adquiera esa dimensión humana que requiere para la interpretación del contexto por medio de la enseñanza en los salones de clase. Entonces, esa riqueza que tiene la estadística realmente no puede pasar desapercibida. Por dicha que en los currículos, en el currículo del 2012, el ministro de la época, don Leonardo Garnier, tuvo la visión de que trabajáramos de esta manera y que el equipo de trabajo pues realmente valorara el papel de la estadística y la probabilidad en la verdadera dimensión y el aporte que le puede dar a los jóvenes en cuanto a esa valoración de la información. Se dice que estamos en la sociedad de la información, donde los datos pululan, y entonces lo que necesitamos son ciudadanos que realmente tengan la capacidad de utilizar esta información, de discriminar a aquellos que están basados en información científica y tomar decisiones de acuerdo a sus necesidades y requerimientos, pero necesidades que estén bien argumentadas. Voy a citar aquí un estudio que leí hace poco, que es de la Universidad de Murcia, dice el fenómeno fake news en la opinión de adolescentes. Y señalan que las redes sociales se han convertido en el territorio favorito para crear una cámara de resonancia. Eso lo estamos viendo ahorita con la pandemia, ¿verdad? Es clarísimo. Claro. Dicen ellos, las burbujas digitales se han convertido en casos reales de cultivo y difusión de noticias falsas. Nosotros se supone que tenemos la libertad para discriminar de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Dentro de nuestra perspectiva, pero dicen, porque eso no viene gratis, ya lo he leído en más de una investigación, esto me gustó. Dice, las noticias falsas, por su naturaleza, el contenido y los objetivos que persiguen, dificultan el establecimiento de juicios racionales y formalmente correctos. La falta de bases fácticas distorsiona la realidad y socava la información contraria a estas noticias falsas, lo que afecta negativamente las decisiones de las personas que consumen dicho contenido. Bueno, en realidad no es algo que se dice a la ligera. Realmente tiene una profundidad lo que se está diciendo acá y el daño que puede causar y que está causando. ¿Y cómo podemos revertir esto? Solo a través de personas educadas que tengan una cultura de análisis crítico de la capacidad argumentativa que utilizan estos medios, para ver si la valoración que se está usando realmente tiene coherencia y validez científico. Y eso solo lo puede hacer una persona que sea muy culta desde el punto de vista del análisis de la información que recibe. Entonces, no podemos decir que
simplemente este es un bombardeo a la ligera, no es un bombardeo ya razonado, pensado, y necesitamos de por sí, que siempre lo ocuparemos, de ciudadanos que tengan la cultura en el análisis de datos capaz de discriminar aquello que realmente obedece a bases científicas y que están bien argumentadas de aquellas que no lo son, pero que quieren confundirlo, ¿verdad? Definitivamente ahí la cultura estadística tiene un papel crucial. Hay un dicho campesino, yo no sé si María Magdalena lo conoce, que decía mi abuelo, que cuando yo digo que la mula es negra es porque tengo los pelos en la mano. Ese dicho lo que quiere decir es que si yo quiero apropiarme de algo que se me está diciendo es porque la argumentación es tan sólida que realmente me convence y que las bases sobre las cuales esa información me está llegando, yo tengo esa capacidad para decir, mira, si es negro esto, ¿verdad? Pero no dejarme engañar por tintes. Entonces, por eso es que es sumamente importante que nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos en general, adquieran una cultura sana, adecuada del análisis de la información que les haga realmente utilizar esa información para su propio bien en el entendimiento del entorno en que se desenvuelve. Ese yo creo que es la principal virtud que tiene la estadística y su principal cualidad para trascender. Por ello digo que es mucho más allá que simples procedimientos y técnicas de elaboración de cuadros, construcción, análisis de sobrevivencia. Cualquier cosa que quieran decir son simples herramientas para poder lograr ese entendimiento del entorno en el análisis de nuestro mundo variable y cambiante. Sí, totalmente de acuerdo, Edwin, totalmente de acuerdo. Bueno, María, yo estuve revisando un poco tu trayectoria investigadora y destaca un gran número de publicaciones en revistas de impacto, has hecho capítulos de libros, has participado constantemente en eventos académicos dando tu aporte, pero sobresale tu continua participación en proyectos de investigación, específicamente en los que están orientados en el desarrollo y la mejora de la educación estadística. Como bien apuntabas en tu intervención antes, es el objetivo de generar una educación de calidad, ¿verdad? Una educación de calidad y ojalá para todos, ¿verdad? No para unos pocos. Desde esta perspectiva como investigadora, ¿qué nos puedes decir acerca de la trascendencia de una cultura estadística, como lo decía Edwin y que fue un término utilizado de Carmen Batanero? ¿Qué tan importante es ahora en el ciudadano común y en el profesional? Porque en el profesional que estamos formando, no solamente en el educador, sino, por ejemplo, en esos ingenieros, en todas esas personas que de algún modo necesitan la estadística para comprender el mundo de hoy. Sí, pues Luis, llevas toda la razón. Realmente, y bueno, ya lo apuntaba el profesor Edwin, que necesitamos la estadística, es parte de la cultura, entendiendo cultura como el conjunto de conocimientos que hace a una persona libre en su vida en sociedad y ese conjunto de conocimientos que realmente le haga una persona crítica ante la vida, ante su entorno y, por supuesto, con la información que recibe. Y como apuntaba, realmente las profesiones requieren del dominio de la estadística, de esa cultura también en su propia profesión específica. Pero como apuntaba el profesor Edwin, no solo en el punto profesional, en el aspecto profesional, donde se puedan diseñar cursos específicos atendiendo unos objetivos determinados para responder a los intereses de esos, podamos decirle, estudiantes de esos cursos especializados, ¿no? En esas profesiones, sino cualquier ciudadano. Nos encontramos en la era de esa información, no solamente en los medios habituales, sino bueno, ya en dispositivos móviles nos llegan notificaciones y debemos de ser ciudadanos de alguna manera críticos ante esa información, como apuntaba el profesor Edwin. Y en primer lugar, destacar que no es el objetivo el hacer unos estadísticos profesionales, no es el objetivo el hacer a una ciudadanía profesionalizante en la aplicación de la estadística. Es que el conocimiento estadístico sirva para hacer libre al ciudadano ante la información que recibe, para que realmente pueda ser un ciudadano activo, porque la sociedad no puede ser una sociedad pasiva.
una sociedad conformista, y no con esto estoy motivando a la revolución, sino el hecho de que la información que un ciudadano reciba tenga la capacidad primeramente de interpretarla, de leerla. Pero no solo el hecho de entender una medida o un valor, el índice del paro, que son informaciones realmente de interés para el ciudadano, el índice de precio al consumo, la pandemia que nos ha obligado a estar envueltos en gráficas, datos y además con interés para conocer la evolución y las medidas de restricciones que nos aplicaban los estados. Me refiero a esa capacidad, a ese desarrollo personal que tiene el propio individuo para poner, no en escepticismo, pero sí en desconfianza o una disposición, una actitud ante los datos, ante la fuente de los datos, ante el cómo se han obtenido. Porque ya no solo hablamos de estadísticas gubernamentales que puedan ser de fiabilidad esa fuente, hablamos de la opinión pública, un medio cualquiera. Estamos, como decimos, en la sociedad de esa información y necesitamos herramientas para poder realmente vivir de manera activa en nuestra sociedad, ser personas libres. Y bueno, la escuela realmente tiene ese poder de transformación. En la escuela es cuando nos encontramos con la posibilidad de acceder al ciudadano, y también el ciudadano debe de ser responsable en su propia cultura. Como decía, entendiendo cultura como el conjunto de conocimientos que hacen a esa persona desarrollar su pensamiento crítico. Sí, María. De hecho, lo que hablas un poco, bueno, hay un término ahora que se está utilizando mucho, ¿verdad? Que son los estadísticas cívicas, ¿verdad? Que es utilizar la información para la toma de decisiones, precisamente pensando en un bienestar común, en ese ciudadano informado, ¿verdad? En ese ciudadano informado que puede tomar decisiones bajo una sólida cultura, ¿verdad? Como lo indicabas.